Hola a todos y bienvenidos al Rincón de JV. Hoy tenemos con nosotros a Francisco González Sánchez, o dicho de otro modo, a Paco de Dados y Cubitos. Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas, JV. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien, encantado de compartir este rato aquí en tu rincón. Sí, al final hemos coincidido agendas y hemos podido sacar un ratito para charlar. Sí, la verdad que está complicado, pero bueno, al final se ha podido encuadrar. Sí, sí, porque supongo que iba a decir ser autónomo en España, pero más allá, tener una tienda de juegos, bueno, la única tienda de juegos de mesa especializada en Salamanca. Sí, sí, sí. De momento así es. La verdad que, por desgracia, no es buena noticia ser la única. Ha habido algunos momentos que hemos ido más y bueno, Mm, siempre, siempre es y- mal signo ver que negocios se cierran y que bueno, y que nos hemos quedado solos. Pero Aún así, ¿cuántos años hace desde que abriste? pues abrimos en noviembre del 2013, así que llevamos ya más de 8 años y medio. Sí, casi Ya, una década. sí, ya nos va quedando poco. Cada vez queda menos para llegar a los 10 añitos. Que Ujú. bueno, parece mentira, pero el tiempo pasa volando. Pues sí, yo me acuerdo los primeros, sí, los primeros meses que fuimos allí a cotillear, que hacías las noches de juegos y nos quedamos hasta las tantas. Y bueno, con el tiempo, pues, que si tardes de juegos de mesa, que si torneos, que si a probar juegos. Y lo que tú dices, al final con el tiempo ha sido el único que ha acabado resistiendo. ¿Crees que ha sido un poco por la población que hay tan volátil en Salamanca, de no tener un público más jugón fijo, o porque ha sabido promocionar mejor el hobby? Bueno, pues la verdad que en estas cosas, el que te vaya bien y que te vaya mal, aparte de mucho trabajo, esfuerzo y esas cosas que yo creo que están por descontadas, que cualquier persona que se implica en un negocio poner para que salga adelante, muchas veces es cuestión un poco de tener suerte, de acertar Ujú. un poco con las decisiones que vayas tomando, con lo que creas que va a funcionar mejor. Ya te digo, tampoco hay una receta de por qué esto ha funcionado, esto no, de por qué este negocio funciona, este no funciona, porque a veces es cuestión de cuestiones que escapan totalmente de tu control. Eh, no sé, desde que aciertes a lo mejor con los juegos a la hora de pedir si van a gustar al público o no, de que tengas suerte con las promociones que hagas, con las decisiones de las actividades que decidas hacer, que bueno, lo intentas hacer lo mejor posible, pero no siempre se acierta. Y es un Mm. poco dar palos de ciego esperando acertar. Bueno, de momento sí que lo que hablamos, que al final las decisiones, los juegos, porque tú además traes juegos de importación. Sí, sí. Es al final una forma de arriesgar, de decir este juego creo que va a funcionar, este no. Mm. ¿Qué es lo que te fijas a la hora de creer que un juego va a funcionar? Uf, pues es complicado. Es bastante complicado. Sí que tengo un criterio muy, muy claro
en una cuestión que es normalmente el criterio estético, ¿vale? En contra de lo que puede pasar con otro tipo de negocios como pueden ser las tiendas online. En la tienda física, por lo que hemos ido viendo al cabo de estos años, es muy importante que la caja del producto llame la atención. Sí, y que llame la atención para bien. Sí, y no está. El juego puede ser muy bueno, pero si el cliente no lo coge en la estantería, no lo va a comprar. Y el primer paso para que lo coja es que tenga algo que le llame la atención visualmente. Si el juego estéticamente no llama la atención, o por lo contrario, llama la atención porque tiene un aspecto muy descuidado o de un gusto muy particular, aunque no resulte nada atrayente, es complicado que se venda. Entonces, ese sí que es quizás el criterio más claro que tenemos, que salvo excepciones muy obvias de juegos que sabes que ya tienen mucho éxito, que tienen un autor importante detrás, o juegos muy contados, es muy complicado ahora mismo con toda la cantidad de productos que sale al mercado, que un juego que estéticamente no sea atractivo se venda bien. Porque, bueno, eso lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Quizá el ejemplo que se me viene a la cabeza más flagrante de un éxito absoluto y unas ilustraciones de, para mi gusto personal, de mierda, era Guerra de Mitos. Y madre mía, había alguna cosa que, que a mi juicio personal, era un poco doloroso, y en cambio tuvo un éxito tremendo, ¿no? Al final ha hecho que esa editorial, o sea, se confirme como editorial y ahora sea una editorial dentro del panorama nacional importante, ¿no? Sí, bueno, de todas formas, yo tampoco diría que tenía una mala presentación. Sí que es verdad que a lo mejor dentro de lo que es el propio juego había algunas cartas con unas ilustraciones no muy afortunadas, por decirlo de alguna manera, pero en general la presentación exterior del producto no era malo. O sea, eso sí. Que es, digamos, sobre todo algo que vamos, una vez que el principal escollo a la hora de vender algo es lo que te digo, es que alguien se lo lleve. Una vez que se lo lleve, que lo abra y demás, aunque luego por dentro no sea tan bonito o tan estéticamente atractivo como te pensabas, ya digamos que una vez que lo tienes estás obligado a probarlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si el juego funciona, vas a hablar bien de él, a pesar de que luego en su aspecto interior no te pueda gustar las ilustraciones, o lo que sea, pero sobre todo, digamos, es el envase lo fundamental. Entonces, no creo que no es el ejemplo de un juego que exteriormente resulte poco atractivo. Ha habido, yo creo que algunos otros juegos exteriormente fueron bastante más desafortunadas la decisión que se tomó, pero bueno. ¿Quieres decir alguno? No me gusta mucho hablar mal de estas cosas, pero se me viene pasamos un ejemplo que bueno. Uno de carreras, tal vez. Bueno, de carreras entre comillas. El nombre sí que es de carreras, pero el juego no. Es el Race for the Galaxy, la anterior edición. No la actual que hay ahora de Más que Oca, que conserva el diseño original.
traducción al español se cambió el diseño original por otro que le da un aire muy poco acertado, como parece que luego así fue. Sobre todo, además, aparte de que las ilustraciones fueran más o menos del gusto de la gente, que tenía como un aire a los años 80 y demás, que quizás no eran más adecuados para el juego que presentaban. Sobre todo en la parte posterior de la caja era prácticamente texto plano, sin ningún tipo de ilustración que dejara ver o que el producto que hay en el interior de la caja. Entonces es complicado vender algo cuando no muestra nada de lo que hay dentro. Ya. Y por el lado contrario, un juego que simplemente por lo bonito que era se te ha agotado. Hombre, no solo por lo bonito, pero sí que evidentemente cuando se unen un juego bueno con una estética muy llamativa, suele ser un gran éxito en ventas. Y hay ejemplos muy obvios. Casos como el Azul, como el Everdell, normalmente el Aventureros al Tren, o incluso juegos de temática fantástica, más como puede ser el Leyendas de Andor, que además es un juego que, a pesar de ser de una temática que quizás no va muy enfocada para todos los públicos, el juego en sí que es un juego familiar enfocado a todos los públicos. Entonces, parte del éxito es también la presentación del juego y todo el trabajo de diseño y de ilustración que llevan detrás. Aparte del éxito, en estos últimos años ha habido un boom, ¿no? En los juegos de mesa, igual que en los juegos de rol, que si quieres lo comentamos más adelante, el tema particular de los juegos de rol. Pero en los juegos de mesa sí que ha habido un boom, ha sido como más socialmente aceptado en estos últimos, vamos a hablar de 10 años, que es lo que llevas dedicándote profesionalmente. Supongo que de forma jugona llevas bastantes más. Sí, llevo unos cuantos más. ¿Cuál es el primer juego que se te viene a la cabeza? Pues es que no, hombre, los primeros juegos de mesa que a lo mejor recuerdo es que son muy clásicos, porque yo de niño jugaba mucho. Tengo varias hermanas que jugaba bastante con ellas y yo desde muy pequeño empecé a jugar ajedrez, así que he empezado quizás por el juego de mesa que, digamos, más repercusión y más éxito a lo mejor ha tenido a nivel mundial. Al fin y al cabo es el único juego que está federado como tal, que tiene competiciones realmente de un calado muy importante. Y bueno, aparte de eso, yo tengo un muy buen recuerdo de todos los juegos de Cefa, de la época de los años 80, en los que Cefa publicó bastantes juegos, algunos de un éxito bastante importante y que ahora además se recuerdan con cierta nostalgia, como puede ser el Imperio Cobra y muchos más que han ido además poco a poco reeditando. Bueno, y claro, todo esto ha ido propiciando, ¿no? Sobre todo quizá el tema del confinamiento y la pandemia ha hecho que la gente busque un entretenimiento para estar en casa y haya recurrido también a los juegos de mesa. ¿Crees que ha sido el detonante para este boom en los últimos años? Si nos vamos a tiempo de la pandemia, sí. Si los últimos años nos referimos a tiempo de la pandemia, evidentemente el estar obligado a estar en casa ha sido
un plus mayor a que se incremente la afición. Pero quizás si nos remontamos un poco más para atrás, el primer detonante fue la crisis que hubo sobre 2010, 2012. En esa época empezó un auge de los juegos de mesa, sobre todo porque no deja de ser un ocio relativamente muy barato comparado con otras cosas, ¿vale? A pesar de que nos quejemos muchas veces del precio que tiene un juego, pues si nos paramos a pensarlo y compararlos con otro tipo de ocios, es un producto muy duradero, el cual le puedes sacar un montón de horas de uso y para bastante gente, o sea, no es algo individual, con lo cual es algo, si entre un grupo de amigos se compran un juego que vale 40, 50 euros, sale a lo mejor a 10 euros cada uno y te dan para jugar muchísimas horas de juego, obviamente te sale mucho más barato que actividad que digamos que hagas fuera de tu casa. Entonces, en la crisis tuvieron un auge que era una forma de llenar espacios de ocio a un precio relativamente económico. Y además es eso, lo que dices, es un hobby quizá más barato a otro tipo de ocio más habitual, como es el salir a beber o otro tipo de historias. Sí, pero bueno, ya no solamente el salir de fiesta o el salir... es que casi cualquier actividad que hagas fuera, no sé, puedes ir al cine, a irte a hacer una actividad de senderismo, de guiada o no sé, cualquier... Normalmente también los videojuegos andan por un precio similar o mayor y necesitas primero el soporte de una consola. Casi si nos ponemos a pensar en los diferentes ocios, posibilidades de ocio que hay, sobre todo para hacer en grupo, es complicado encontrar cosas mucho más baratas. Evidentemente las hay, pero bueno, luego ya van los gustos de cada uno. Además, ha habido, bueno, o quizá no sea una percepción que tengamos aquí en España, ¿no? Que nos gustan los juegos de puteo, que es lo que más lo que más vendes probablemente, ¿no? Con la, es decir, la incorporación al plantel de juegos en los últimos años del Virus, que ha sido un superventas a nivel mundial. Y aparte de ese tipo de bueno, en su día también fue el Munchkin, que también sí, un poco o el Explode Kittens, sí. Por poner sí, otro que es un poco ejemplo de ventas. De las dinámicas, ¿no? Que más que probablemente más estén vendiendo hoy en día, ¿no? Puede ser. Hombre, cada vez el público es más variado. Eso sí que es verdad. Sí que digamos que sin recurrir quizás a estos juegos y demás, a juegos incluso más conocidos por todo el mundo, como puede ser el Uno, es un ejemplo claro de lo que es un juego de este tipo. Es un juego muy sencillo, en el que la diversión está en fastidiarse unos a otros, principalmente para ver quién se lleva la victoria. Ese tipo de juegos tiene su público y tiene un público muy amplio. Pero yo creo que más que sobre todo el hecho de que sea por el fastidio de unos a otros, que sí que forma parte dentro de las mecánicas del juego, de lo que atrae del juego, el principal éxito es que consiguen que sean juegos divertidos muy poquito, con una
unas reglas muy sencillas, muy rápidos, y ese tipo de juegos obviamente llegan a un público más amplio que juegos que necesitan un poco más de concentración, de atención, de reglas más complejas, de mayor tiempo de duración, etcétera. Pero vamos, más que por la mecánica en sí de fastidiarse unos a otros, que sí que es verdad que es una mecánica que suele gustar. Yo creo que es sobre todo el conjugar sencillez y diversión con muy poquitas cosas. Al final la temática, ¿no? La evolución en estos últimos, vamos, en estos 10 años de los juegos ha sido eso, buscar la sencillez con la mejor experiencia de juego. ¿Qué hace que aún a día de hoy sigan vendiéndose de forma tan abundante? Para mí, forma sorpresiva, los clásicos como puede ser Catán, como puede ser un Ciudadelas o un Risk, teniendo otras alternativas más modernas y quizá más con una mecánica más pulida. Yo creo que es todo cuestión de gustos también. Yo el Catán, mucha gente después de llevar mucho tiempo en el mundo de los juegos, auténticos improperios de él, yo creo que de forma muy poco merecida. A mí el Catán me parece, seré un defensor del Catán durante toda mi vida, porque me parece un juego excepcional que conjuga muchas cosas muy complicadas de reunir en un solo juego. Entonces habría que analizar, digamos, juego por juego de por qué tienen esos éxitos esos juegos. Por ejemplo, ya te digo, el Catán es un juego que te da mucha rejugabilidad con el tablero modular. Tienes mucha interacción entre los jugadores en la fase de comercio, que tienes su estrategia en el juego, que aunque sea un juego con bastante azar, la estrategia también forma una parte fundamental del juego, sobre todo a la hora de posicionarte. Tiene muchos pros. Para ciertos jugadores tiene sus contras, como puede ser mucha gente que reniega de juegos con un exceso de nivel de azar, pues quizás no sean su juego, pero el juego para mí me parece un juego muy redondo, por lo que comentábamos, tiene muchas cosas a favor y quizás tiene menos contras que pros, entonces no lo sé. A mí, sinceramente, me da la sensación también de que hay cierto grupo de parte de la afición que, en cierto modo, tiene una tendencia a buscar juegos de una complejidad alta, que me parece muy bien y me parecen juegos de los que yo disfruto también bastante, pero creo que el hecho de disfrutar de ese tipo de juegos no tiene por qué quitarle el mérito en juegos de otro corte y de otro estilo. Creo que son juegos para otro tipo de público, cada público tiene digamos su producto. Afortunadamente ahora hay mucho para escoger de todos los tipos de productos y que no podemos ir en contra de lo que es una corriente general de este juego es mejor o es peor, cuando quizás las ventas y el número de gente que juega determinados juegos es mucho mayor de unos que otros. O sea, los clásicos normalmente son clásicos por algo. No sé si con eso queda contestada tu pregunta, JV. Sí, queda contestada, pero me ha dado la sensación que querías hacer alguna aportación más. Pero bueno, no obstante,
siempre está bien conocer las raíces para ver dónde nos ha llevado Sí, pero... los juegos ahora mismo. Sí, pero aparte de la raíz, o sea, son juegos que siguen ahora mismo jugándose y vendiéndose en un importante número, y es por algo. O sea, hay otros juegos que sí que en su tiempo son clásicos y fueron muy buenos para la época en la que eran, pero que han sido mejorados. Pero ahora mismo yo no pondría la mano en el fuego con alguno de los juegos de que sean mejor que otros. Sí que son diferentes, pero es lo que te digo. No... mucha gente que me viene preguntando en la tienda por algo similar al Catán, y cada vez que me lo preguntan es complicado aconsejar un juego similar al Catán, porque es lo que te digo, es un juego con unas condiciones muy peculiares, hay muy pocos juegos que reúnan todas las cosas que tengan. Y estoy hablando del Catán, como podría decir de alguno de los otros que has nombrado. Y por ejemplo el RIS, ¿no? Sí, lo único el RIS quizás sobre todo es la sencillez, es su mayor valor el juego. Aparte de el hecho de poder jugar un juego de conquista, que normalmente la mayoría de lo que hay en el mercado suele ser bastante complejo, con 4 reglas muy sencillas. Además, aparte de que es un juego, lo bueno y lo malo de los juegos que tienen mucho azar, como es el caso del RIS, aparte de que tenga su estrategia, es que tanto las personas que han jugado menos partidas como las que llevan jugadas un montón, el azar un poco te puede equilibrar la ventaja que puede tener la persona más experta en el juego. Entonces, en ese aspecto tiene su contra y tiene su virtud y su defecto al mismo tiempo. Entonces, bueno, el RIS sí que, por ejemplo, es un clásico y lo seguirás siendo durante bastantes años, pero para mí sí que tiene un defecto ahora para el público actual que suele haber y para el tipo de cliente de ahora, que es la duración. Que ahora la tendencia general es que los juegos tengan una duración mucho más acotada de lo que tenían antes. O sea, partidas excesivamente largas, como sucedía en algunos casos del RIS o el Monopoly, mismamente. Los juegos, casi todos los juegos, digamos que tienen alguna forma, ya sea con número de turnos, un tiempo determinado, etcétera, que tienen alguna forma de acotar la duración de las partidas para que no se alarguen en exceso, lo cual creo que es una virtud muy importante. Tener en cuenta además que el principal consumidor ahora de ese tipo de juegos ya no van enfocados solo en un público infantil, que quizás tiene más tiempo libre, sino a un público adulto. Y bueno, también una forma que estamos viendo últimamente, ¿no?, es poner a ciertos juegos el apellido Legacy, que al final es hacer como una versión campaña para, no sé si reimaginar o darle una vida extra a estos juegos. ¿Qué te parece el sistema de Legacy en ciertos juegos? Hombre, pues yo creo que más que el sistema en sí, debería ser el juego en sí, en ese sistema, de cómo es implementado y demás. Hay juegos Legacy, a lo mejor el sistema Legacy no le aporta prácticamente nada. Y hay auténticas obras maestras con sistema Legacy, en el cual el sistema Legacy es la parte fundamental del juego, como es el caso del Pandemic Legacy. Yo, por ejemplo, el Pandemic, que es, digamos, otro clásico ahora mismo moderno, y
y un juego con muchísimas virtudes. Nunca ha sido un juego de mi gusto, pero sin embargo yo el Pandemic Legacy me ha parecido de las mejores experiencias de juego que he tenido. Me parece como producto un acierto total y absoluto. Ya te digo, más que nada es sí, ¿Y cómo encaja el Legacy en esos juegos? en esos juegos. Si es necesario, si le aporta algo que le hace especial, que te hace disfrutar más, que te hace una experiencia mejor, o realmente es algo que no te aporta nada a lo que es la experiencia de juego, la diversión, y lo único que quizás te aporte es, digamos, una cierta limitación a la hora de rejugarlo o de hacer el precio del producto. Entonces, estoy muy a favor de los juegos Legacy siempre y cuando estén de acuerdo con la experiencia que se pretende tener y sea algo que sume, no que reste o que limite. Porque al final el sistema Legacy un poco es tener una ciudad en el grupo para poder jugar, quedar, pasarte la campaña. Y eso, si quieres, si te apetece, nos hace saltar a la otra parte de los juegos en general de grupo, como pueden ser los juegos de rol. Sí, algunas veces sí. Yo lo del sistema Legacy, la verdad, que una comparativa muy buena es ya para mí el de las series de televisión. La sensación de jugar un juego Legacy que esté bien unido a lo que es la temática del juego y a la experiencia de juego es el hecho de dejarte después de cada partida las ganas de jugar una partida nueva para ver qué ocurre igual que en una serie en el siguiente episodio, de saber qué pasa, qué cosas nuevas suceden, etcétera. Si esa experiencia no se da, el sistema Legacy yo creo que carece un poco de sentido. O sea, si no ansías el saber qué es lo nuevo que va a ocurrir, si las cosas nuevas que se presentan no te aportan grandes cambios al juego, si no hay una trama detrás que te enganche, que te pida echar una partida más al juego, no te puedas esperar para ello, yo creo que por ahí por lo que flojea. Y como tú bien dices, los juegos de rol siempre han ido un poco en esa línea de después de cada sesión tener a los jugadores impacientes por continuar sus historias y continuar con la siguiente aventura o con la siguiente parte de la aventura. Y porque al final, ¿qué diferencia dirías que hay entre un juego Legacy y un juego de campaña, como puede ser un Descent, un Warhammer Quest? Hombre, la principal diferencia que tiene un juego Legacy es el hecho de no saber absolutamente nada de lo que te vas a encontrar. Componentes ocultos, que no sabes lo que hay, el hecho de abrir una caja, encontrarte algo que te sorprenda, el hecho de poder alterar partes del juego, pues como dices tú, fundar una ciudad, que una ciudad sufra ciertas consecuencias de tus acciones pasadas y quede reflejada en el tablero para siempre. Ese tipo de experiencia, al fin y al cabo, los juegos Legacy y los juegos de campaña es, digamos, como algo muy unido, muy similar, pero digamos el formato Legacy que además el primer juego que hubo de este tipo fue el RIS, del que ya hemos hablado, pues es un plus adicional, digamos, a lo que era un juego de campaña a la antigua usanza, por decirlo de alguna manera.
hecho de descubrir algo nuevo y de descubrir algo nuevo que va a tener consecuencias para siempre durante o para gran parte de la campaña en la que estás jugando. Ujú. Y en el tema de los juegos de rol, ¿crees que estamos en una época dorada de otra vez de juegos de rol, de que han vuelto a resurgir gracias a series de televisión, un poco también Steam Pass que hubo? Siempre vamos, estoy refiriéndome mucho al tema de la pandemia y de esos 2 últimos años, porque sí que creo que le ha dado un impulso a nivel global mucho más fuerte que quizá a los juegos de mesa, pero sí que la sensación que me da es que ahora hay como mucha más movimiento, mucha más gente que está interesada, se ve reflejado en más series de televisión. Antes, pues teníamos para juegos de mesa a Big Bang Theory, ¿no? Sí. Y ahora, en cambio, en juegos de rol salen cada 2 por 3 en diferentes series. Hay series que se basan en juegos de rol, como puede ser la última de Amazon Prime, de esa que es la campaña de rol de estos chicos. Ahí me pierdo totalmente. eh, De serie, la verdad. sí, la de Vox Machina. Ah, Que se me ha ido sí, el nombre. La de Vox yo Machina. de series Que es, que sé que aparezcan juegos de rol y demás, principalmente Stranger Things, yo creo que ha sido quizás la que a lo mejor al principio salían jugando a Dungeons, los niños y esto, quizás es la que le ha dado un poco más de visibilidad de las que conozco yo, pero ya te digo, de series, de cine, series y demás, estoy fuera totalmente de mis aficiones. Ahí sí que te puedo decir poco. De los juegos de rol, no te sé decir si vivimos una segunda época dorada, porque yo la tienda es un producto que apenas trabajo, no tenemos stock en tienda de juegos de rol. Y sé lo poco que conozco como aficionado, jugador que siempre he sido, que por desgracia hace muchos años que apenas puedo disfrutar de ello. Y lo poco que veo que me llega de información de los diferentes distribuidores, que normalmente son los mismos que los de juegos de mesa. Entonces sí que es verdad que se está publicando bastante material en castellano, lo cual siempre es buena noticia y siempre es bueno. Pero tampoco te sé decir hasta qué punto va respaldado con un apoyo digamos, del cliente y con una realidad de lo que puede ser a nivel de juego, porque también es verdad, hay mucha gente de más o menos mi quinta que seguimos, entre lo que me incluyo, que seguimos a veces comprando y leyendo material de rol sin jugarlo, más por coleccionismo o por afición que por un uso real del producto. ya. Hombre, yo aparte de series de televisión y demás, por ejemplo, la última temporada de Magic, ¿no? Estaba basado Sí, en Dungeons. en Dungeons En Dungeons y and Dragons. demás. Sí, sin duda. Eso viene reflejado también por Sí, el sí. auge este que Sí, comentaba. ya te digo. Seguramente sea así y más, pero no me atrevo a poner la mano en el fuego porque lo desconozco totalmente. No sé si es porque realmente ahora hay más público o simplemente porque la idea comercial de unirlo le ha llegado ahora. No te sé decir. Lo que sí que es verdad que por lo menos aquí en España parece que la afición se ha normalizado más. Ya no es algo raro, ya no es algo
que te unen directamente, como pasaba en una época con una acción desafortunada de una persona que no está en sus cabales, etcétera. Ujú. En ese aspecto creo que sí que hemos avanzado mucho, pero ya te digo que desconozco ahora mismo si se juega más ahora que se jugaba más antes. Obviamente hay muchos indicios de que parece que es así, pero no te lo puedo confirmar ni te puedo decir porque no nos llega apenas información. No trabajar el producto de gente que venga demandando ese tipo de producto. Dados, por ejemplo, sí que vendemos bastantes. Dados de rol sí que se venden, que sí que tenemos, sí que te puedo decir que tengo bastante demanda. Y bueno, no sé si para ir finalizando un poquito, ¿qué le dirías a la gente, o qué le dices a la gente joven que se quiere iniciar en esto? ¿Tienes un ABC de decir, bueno, pues empieza con esto? ¿O para qué público vais a jugar? Porque entiendo que no es lo mismo para un padre que quiere jugar con sus hijos que para una persona, un grupo de universitarios que quiere pasar un viernes por la noche en casa bebiendo. Evidentemente, es quizás lo que dices tú es precisamente lo fundamental. Lo más complicado, yo creo, de vender, en general, ya sea este producto como cualquier otro, es acertar un poco con lo que quiere el cliente. Tomarte tu tiempo para acertar con los gustos del cliente y en base de eso recomendar. Normalmente lo acertado es empezar por cosas no muy complejas, que parece que es algo obvio, pero a veces se nos olvida. Y a partir de ahí yo creo que no hay una fórmula milagrosa. Lo que sí que es muy importante es escuchar al cliente y saber qué es lo que busca y qué es lo que quiere. En función de lo que quiera, pues puede recomendar unas cosas u otras. Y ya te digo, hay gente que busca, como dices tú, juegos para pasar el rato mientras tomas algo, que hay una serie de productos muy buenos para ellos. Hay gente que busca algo para jugar en familia. Y luego hay gente que no tiene claro por dónde, qué es lo que le gusta, qué es lo que no. Y por ahí, sobre todo, lo importante es ofrecerle muchas cosas y que sea el cliente el que elija lo que realmente le llame la atención. Ya puede ser por la ilustración de la caja, como hemos comentado antes, por lo que le cuentes del juego, o porque le recuerde algo. Ahora mismo, por ejemplo, también hay mucho material y mucha clientela que viene de los videojuegos. Entonces, la similitud con los videojuegos de algunos productos es un buen punto de entrada para este tipo de clientela acostumbrada a ese producto. Y bueno, una opinión quizá un poco controvertida. Hace, no sé si fue el año pasado, que se puso el bono cultural para los chicos que cumplían 18 años. Y entre los productos culturales no estaba, creo recordar, corrígeme si me equivoco, los juegos de mesa. No está, no, obviamente. ¿Crees que debería estar dentro de ese bono cultural los juegos de mesa? Pues si te soy sincero, yo diría que no, pero es que también te diría que no a la mayoría de los productos que están. Es según lo de cultural es muy amplio. Entonces, entiendo que si con los criterios que hay ahora a considerar algo cultural, diría que sí, que los juegos de mesa deberían estar. Aunque parezca contradictorio lo que he dicho, lo que pasa es que mis criterios no deberían ser esos. O sea, no coinciden con los que ahora mismo de
las cosas que se consideran cultura. Libros me pasa 3/4 de lo mismo. Hay libros con el cine. Hay libros que sí que si consideras cultural algo que enriquece al individuo, que forma como persona y demás, hay libros que son así y otros libros que son que no cumplen quizás esos requisitos. Libros de diferente era que dices, bueno, hasta qué punto esto es más cultural que muchas otras cosas. Entonces, yo particularmente nunca he sido muy partidario de esto del IVA cultural, de promocionar ciertas actividades normalmente de ocio en favor de otras. Y sí que quizás yo creo que había que darle una vuelta a la tortilla de cómo agotar este tipo de conceptos, de ver que realmente algo es más que cultural, digamos, es necesario para, digamos, la vida en sociedad actual, y que no. Pues, obviamente pienso que unos libros de texto o unos libros de formación académica más deberían tener este tipo de descuento en el IVA. Me parece una decisión muy acertada, pero también te digo, el ir al cine a ver una película no quiero nombrar ninguna, una película X de acción o de lo que sea, no sé realmente si ese tipo de cosas deben subvencionar. Pero bueno, ya te digo, como estoy totalmente fuera de poder intervenir en ello, pues mi opinión en este aspecto vale muy poco. Que los juegos deberían estar siguiendo el criterio actual, pues es posible, pero también te digo que me parece que hay cosas mucho más necesarias. Y bueno, has dicho el tema de hacer sociedad. Parece que nos estamos recuperando de todo esto de la pandemia, del virus. Parece que vuelven a haber conciertos, vuelven a haber grandes eventos. ¿Crees que volveremos a tener unas grandes ferias de juegos como la Feria de Córdoba, las Game On en Madrid o incluso Essen, que además ha sido varios años a Essen? Sí, yo de esto no tengo ninguna duda, yo creo que sí, yo estoy convencido. De hecho, como decías, ya han anunciado el espacio de la Feria de Essen del próximo año, y creo que es el año que va a ser más grande respecto a pabellones, comparado con otros años, comparado con el año pasado que ha sido de las más pequeñas y en las que se presentaban menos productos. Yo supongo que este año irá en línea todo lo contrario, pero vamos, yo creo que eso va a ir en la línea general de casi todo. El único problema que tenemos ahora mismo es la subida de precios que hay en todo, en absolutamente todos los productos, que es lo que va a lastrar un poco el éxito de todas estas ferias. Pero si no, después de la pandemia y de lo que hemos pasado y demás, yo creo que ahora mismo se respira unas ganas en la gente de salir, de hacer cosas, de disfrutar.
que auguran un éxito de todo este tipo de eventos, de conciertos, de ferias, etcétera. El único pero que tiene es el que decimos que parece las predicciones económicas no son buenas. Es lo único que puede frenar, digamos, estas ganas que tiene la gente de hacer cosas con todo el motivo del mundo. Pues bueno, Paco, Bueno, muchas gracias por venir. nada, a ti por invitarme, Espero JV. que, nada, siempre que quieras, ya sabes, esta es tu Sí, casa. muchísimas gracias. Gracias a ti y muchas gracias a todos nuestros oyentes y os invitamos al próximo programa. Hasta Hasta luego. luego.